Buenas tardes, amigos. Hoy en este espacio virtual de la CEC dialogaremos con Francisco Ferrer Lerín. Con él hablaremos de poesía y de arte casual. Antes de empezar, debo decir que este acto está patrocinado por la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que, como todos sabemos, es la asociación que acoge a los autores que escriben en catalán, en castellano o en cualquier otra lengua. Todas las lenguas caben en la CEC. La asociación vela por los derechos los intereses de los escritores en cuanto a precisamente los derechos patrimoniales, intelectuales, jurídicos, etc. Todos los que escribís y publicáis seréis bien acogidos como socios de la CEC. Pues bien, dicho esto, pasamos a la cuestión que hoy nos ocupa, que hoy nos reúne en este espacio, ese espacio que va desde Jaca, en el Pirineo de Huesca, hasta Barcelona. Ferrer Lerín es conocido, es un autor conocido y galardonado. Él es de Barcelona y vive en Jaca, donde ahí en Jaca, en el Pirineo, se encuentra más cerca de las aves necrófagas, del buitre, del alimoche, del quebrantahuesos. Precisamente a estas aves ha dedicado él gran parte de su vida. Esta dedicación la ha ido alternando con la poesía, que él ya cultivaba de antes de trasladarse al Pirineo. Es así, ¿no, Paco? Van así las cosas, ¿no? Así van las cosas, José. Yo también quiero agradecerte en primer lugar a ti y en segundo lugar, como no, a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que me habéis invitado a participar en este programa. Yo soy barcelonés, de familia barcelonesa, mis padres eran barceloneses, mis abuelos, los cuatro, eran barceloneses. Yo hasta 1968, nací en 1942 en Barcelona, hasta 1968 vivo en Barcelona y entonces me traslado al Pirineo Aragonés, concretamente a Jaca, a un centro de investigaciones perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para dedicarme, en principio, de un modo no profesional, yo voy allí a trabajar como becario, soy estudiante, al mundo de las aves, concretamente a la ornitología de campo, para una serie de menesteres que luego comentaremos. Bien, Ferrer Lerín escribe poesía, escribe desde la década de los 60 del siglo pasado, y ya publicó en Barcelona, antes de trasladarse al Pirineo, publicó De las condiciones humanas en 1964. Luego publicó La hora oval y Cónsul en 1987. Pero a partir de 1968, Ferrer Lerín desaparece del panorama literario barcelonés y se dedica a diversas actividades que, algunas alejadas de la poesía, pero que de alguna manera han influido en su obra, en su posterior literatura. En aquellos años de alejamiento, Ferrer Lerín se dedicó, como ha dicho él, a la ornitología de campo. Pero se dedicó tanto como investigador al principio como empresario. Ya antes de trasladarse al Pirineo, lo que hacía era trasladar desde Barcelona a Jaca, trasladaba animales muertos del zoo, del zoo de Barcelona, los trasladaba al Pirineo. Y allí, en el Pirineo, se dedicó a recuperar muladares. Muladares son estos espacios donde se depositan los cadáveres, las reses muertas, para que acudan las aves, los devoran, se los comen, y con esta labor, digamos, que se consigue una protección de estos animales que si no fuera así, casi se podría decir que están en vías de extinción. Bien, pues Ferrer Lerín estuvo durante estos años dedicado a esto, viendo cómo volaban los buitres y con unos animales majestuosos de 2,5 metros de envergadura, impresionante. Entonces todo esto, como he dicho antes, influyó en la poesía de él.
Bien, pero ya pasados estos años, ya es en el año 2000, Ferrer-Lerin es invitado por el Instituto Francés de Barcelona para dar una conferencia sobre el juego, que es otra de las dedicaciones, otra actividad a la que se dedicaba Ferrer-Lerin. Bien, él va al Instituto Francés, da esta conferencia y ya allí en la sala se le acercan unas personas, algunos conocidos, otros no, y que le animan a que vuelva a la literatura. Allí estaban Félix de Azúa, estaba Federica Amat, estaba Joaquín Jordá, y le animan, como he dicho, ¿no? Entonces parece ser, o ya por lo que cuenta Ferrer-Lerin, pues Federica Amat le propone que escriba un guión para una película. Este guión fue Die Rabe, quiere decir el cuervo en alemán. Es un film que no se llevó a cabo, pero sí que supuso ya la semilla que había de brotar luego en la literatura posterior de Ferrer-Lerin. Desde entonces, Ferrer ha vuelto a su actividad, o sea, ha recuperado, esta actividad literaria, y desde entonces ha sido muy intensa esta actividad. Pasada la conferencia, digamos, en el 2005 publica Níquel, la novela Níquel. Voy a hacer un poco un resumen o un listado, digamos, de su obra. Publica en el 2005, Níquel, la novela. En el 2006 publica Ciudad Propia, que es un conjunto de poemas, de poemarios anteriores. En el 2007 publica El bestiario de Ferrer-Lerin. Este libro es el fruto, es el fruto del proyecto de tesis doctoral que él había preparado. Una tesis doctoral sobre ornitóminos. ¿Digo bien? Ornitónimos. Ornitónimos, sí, del diccionario de autoridades. Es un diccionario, sí, según el diccionario de autoridades, ¿no? En el 2008 publica Papur. En el 2009 publica Fámulo. Fámulo es un libro interesantísimo, muy bueno, y fue galardonado con el premio de la crítica. A mí es un libro que me gusta muchísimo. En el 2011 publica Familias como la mía, que es una versión revisada y ampliada de su anterior novela Níquel. En el 2012 publica Gengival. En el 2013 publica Hiela Sangre, que es un libro de poesía. 2014, Mansa Chatarra, que es una selección de relatos de carácter onírico. En el 2014 en el mismo 2014 publica un libro de cuentos titulado 30 niñas. En el 2016 publica Change Encounters and Walking Dreams, que es una antología bilingüe. Y en el mismo 2016 publica Edad del Insecto. Edad del Insecto es un libro para mí muy estimado. Es una amplia recopilación de textos y de dibujos del mismo Ferrer-Lerin, que unos dibujos que él daba por perdidos, pero que se incorporan en este libro y con un diseño editorial muy bueno llevado a cabo por María Luisa Samarán, se obtiene un libro de una calidad editorial, a mi modo de entender, notable. Yo diría un libro muy, 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 muy bueno como objeto y como contenido. La editorial SD Ediciones se luce en este libro, como es habitual en sus ediciones, en todas las ediciones de esta editorial son muy buenas. En el 2016 publica El primer búfalo. En el 2018 Ciudad Corvina, un libro de poemas. En el 2018 también Besos humanos. Continúa en el 2018 Razón y combate. Y también el catálogo de la exposición de Ferrer-Lerin, un catálogo sobre una exposición llamada Un experimento. Y en el 2019 publica el libro de la confusión. En el 2019 también
se publica un libro colectivo por una editorial universitaria de Sevilla, editorial Atenaica, un libro sobre arte casual, en el que colaboran varios autores. Cada autor hace un capítulo. Yo hice uno de estos capítulos que trataba sobre los límites del arte. Es un libro, teorizamos unos cuantos, sobre esto que Ferrer-Lerin acuñó, sobre este ismo que acuñó en el 87, 1987 creo que fue, ¿no? 84. 84. Sí, pues acuñó el término arte casual, que luego hablaremos más adelante. Bien, pues este libro, Arte Casual, que es un libro que tengo por aquí, es este libro. Pues este libro es donde unos cuantos teorizamos sobre este término que acuñó Ferrer-Lerin. Tú dirás, Paco, adelante, háblanos de la naturaleza, de la ornitología, de tus comienzos como escritor, tú mismo. Bueno, todo lo que has dicho se ajusta realmente a la realidad, una realidad un poco aventurera en muchos aspectos. Yo empiezo a escribir muy joven, a finales de los 50 ya torturo a mis familiares y amigos repartiendo una especie de octavillas, en mi caso poéticas, y sobre el año 60, 61, una serie de poemas que tenía por ahí dispersos, los reúno en un libro. En esos años, 58, 59, 60, 61, 62, yo empiezo en Barcelona ya a relacionarme con los escritores que en aquel momento eran los que realmente llevaban todo el peso de la poesía y en general de la literatura barcelonesa. Hablo de Lorenzo Gómez, hablo de Corredor Mateos, hablo de Juan Perucho. Juan Perucho es un hombre que también fue muy importante en muchos aspectos, sobre todo desde un punto de vista gastronómico. Era un hombre que cocinaba muy interesante. Y comía mucho. Y en un par de perdona, me he dado cuenta que hay grandes escritores que son grandes comedores. Estoy pensando en Álvaro Cunqueiro, en Josep Pla. Exactamente. Bueno, pero vamos, yo decía que él me invitó en un par de ocasiones a unos corderos que él preparaba y asaba. Bueno, allí estaban estos lugares. Sí. Y entre estas personas que conozco relacionadas con el mundo de la literatura en Barcelona, conozco a Joaquín Buxó Montesinos, sí, que era un autor teatral, un hombre que ya tenía en aquel momento una editorial, una pequeña editorial que se llamaba Trimmer, y dentro de esta editorial tenía una sección poética que todo esto estaba bajo el paraguas de un título un poco rimbombante que se llama De trigo y voz provisto. De trigo y voz provisto es un verso de un poema de Miguel Hernández. De Miguel Hernández. Bueno, yo conozco a Buxó. Buxó era hijo del marqués de Castelflorite, que era el presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, y él era de una de las cajas de ahorros más importantes en aquel momento en Cataluña. Este hombre me invita a publicar un libro allí. Yo le entrego el libro en el año 62, que se llama De las condiciones humanas, y este es mi primer libro. Es un libro de carácter unitario, es un libro pensado como libro, no como los dos que vendrán a continuación, y en él se refleja las inquietudes poéticas que yo tenía en aquel momento, que eran fundamentalmente Saint-John Perse y la influencia que había tenido dos autores que yo había conocido a través de la biblioteca de mi padre, Camilo José Cela y Ana María Matute. Ana María Matute es una excelente escritora, fue una excelente escritora con la que yo no coincidí prácticamente ni la traté, pero que tenía un libro que se llama Primera Memoria, que para mí fue muy importante, porque en Primera Memoria refleja a la perfección lo que era yo en aquellos momentos, que era un chico totalmente urbanita, como esta palabra horrible que se emplea, pero que tenía una especie de nostalgia, una melancolía de la naturaleza y del campo. En aquellos años veraneaba, yo en una población cercana a Barcelona, unos veraneos no como los de ahora, que la gente se da 15 días a Benidorm, sino unos veraneos de 3 meses, casi 4 meses. Durante este tiempo yo estaba en contacto con la naturaleza, siempre fui muy aficionado a la naturaleza y concretamente a la fauna salvaje. Empecé siendo herpetólogo, me dedicaba a los reptiles y a los anfibios, que era la fauna que tenías más a mano, y aunando ese interés por la naturaleza y la influencia de Saint-John Perse, ese autor caribeño, antillano, que a mí me enseñó a ver la poesía de otra manera, me di cuenta que se podía escribir y leer poesía de otra forma. Junto con la pasión onomástica que me vino
de Camilo José Cela. Yo siempre cuento una anécdota de mi abuelo materno. Nosotros los domingos íbamos a comer a su casa, el Paseo de Gracia, un casero, en una cosa impresionante. ¿Qué dimensiones tenían las casas? ¿Qué dimensiones tenían? Tenían... Bueno, se perdía por ahí. Antes del movimiento moderno había viviendas en Barcelona y en Madrid de unos 500 metros cuadrados. Sí, pues sería una de estas. Entonces, cuando terminábamos de comer, también una comida pantagruélica, una cosa, se comía todo. Íbamos a su despacho y entonces mi abuelo y yo leíamos las esquelas. Ya dije el otro día que yo no sé si son esquelas del Diario de Barcelona o de La Vanguardia, no sé qué diario leería mi abuelo. Y eso nos parecía el colmo de lo divertido, leer las esquelas, porque incluso descubrimos, por esa pasión onomástica, que había apellidos que realmente solo aparecían en las esquelas, dejando aparte que la literatura propia, el modo de escribir la esquela ya constituye un género literario. Bueno, quiero decir, estoy dando así palos, casi palos de ciego, de derecha a izquierda, pero eso fue la base de mi escritura. Luego, en el 68 yo desaparezco, me voy a trabajar como ornitólogo, dejo la carrera de medicina, porque mi padre era médico, yo empiezo medicina, en tercero lo dejo y empiezo a estudiar biológicas y me voy a trabajar a Jaca. Y desde entonces prácticamente no regreso a Barcelona, excepto un breve periodo de tiempo, 70-71, que es cuando Carlos Barral deja Seix Barral y se establece por su cuenta con Barral Editores. Me llama a través de terceras personas para formar parte del consejo editorial. Estoy un tiempo con él. Luego, a través de Joaquín Marco, que era mi profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, porque entonces yo estaba estudiando, luego yo me licencio en Filología Hispánica, era mi profesor, me propone también publicar un libro en la colección. Y finalmente, en 1987, cuando yo estoy totalmente fuera de la escritura, yo dejo de escribir en el año 71, a través de la editorial barcelonesa, también Península, perteneciente al grupo de Ediciones 62, también publico otro libro. Pero este último libro, Cónsul, y el libro La Hora Aval, que me publica Joaquín Marco en Ognos, son cajón desastres, son libros que meten mucho material antiguo. O sea que de los tres primeros, antes de mi agrafía, una agrafía que dura 33 años, el primero, de las condiciones humanas, es el único pensado como libro. Ya. Podríamos decir que en la biografía, en tu biografía, aparecen unas pasiones y unas obsesiones. Las pasiones son claras, es la pasión por la naturaleza, de la que ya hemos hablado, ya que has hablado, y la pasión por la literatura. Y luego, más adelante, pero yo creo que ya mucho tiempo atrás, pero luego aparece o hay unas obsesiones, que son la obsesión por el envejecimiento y por la muerte. Sobre todo, no la muerte en el momento final, sino, o en el más allá, no, sino en los prolegómenos de la muerte, en esta escenografía de hospitales, yo qué sé, de camas, de enfermeros, todo este dibujo terrible, esto constituye, digo, una de sus obsesiones. Pero quizás, no sé, háblanos de pasiones y de obsesiones, o como le quieras llamar. Tú mismo, Paco, tú dirás. Bueno, ya hemos hablado de la pasión por la naturaleza. Hay un elemento desencadenante en el año 62. Me parece que es cuando yo hago el servicio militar. Yo conozco a una persona que me introduce en el mundo de las aves. Hasta aquel momento a mí las aves no me interesaban. Ya he comentado antes que se circunscribía mi pasión naturalista, se centraba en reptiles y anfibios. Pero descubro en el año 61, 62, no recuerdo en qué año yo hice el servicio militar, que en aquel momento, cuando España pugna por salir del subdesarrollo y parece como si todo el mundo ya tuviera un coche, un Seat 600, y estuviéramos como entrando en la modernidad, todavía existían unas estructuras, unas plataformas de 2,70 metros de envergadura que sobrevolaban nuestras cabezas a la búsqueda nada menos que de carroña. O sea, las grandes aves necrófagas. Para mí es un descubrimiento brutal. Digo, es posible que todavía existan buitres
en este momento en España, concretamente en Cataluña. Yo me convierto en una especie de paladín, con otro grupo de personas, en un defensor de las aves necrófagas, que en aquel momento, debido ya a la mecanización del campo y a la falta, por lo tanto, de cadáveres animales, empezaban a peligrar y entraban ya en una etapa de peligro de extinción. Entonces, esto entronca con lo que tú has comentado antes, que en el Zoo de Barcelona, a través de una persona que trabajaba allí, a las 4 de la mañana, cada 15 días aproximadamente, por la puerta de atrás, por la calle Wellington, cerca del mercado de pescado, Sí. a hurtadillas entrábamos allí y nos apropiábamos de cabezas de caballo partidas, que eran el alimento de las fieras del zoo. Y en el coche, que pues tenía un Renault, un R12, lo transportaba al Prepirineo catalán y al Prepirineo aragonés, por la idea de empezar a alimentar estas aves y que dejaran de estar en peligro de extinción. Sí. Esta era una misión un poquito descabellada, porque realmente lo que nosotros podíamos aportar era muy poco el volumen de comida. Ahí, ligado a esta actividad, hay un episodio que incluso otros amigos míos se han apropiado. Eran los años en que ETA asesinaba prácticamente a diario. Estábamos en una situación terrible. Y yo, claro, yo viajaba de noche, muchas veces solo, en mi coche, con las cabezas de caballo en el maletero. Entonces, en una carretera solitaria, no recuerdo la provincia de Lérida o la provincia de Huesca, da igual, en una curva de noche todavía, debían ser las 5 o las 6 de la mañana, un control de la Guardia Civil, me paran allí, no sé qué, me apuntan con su fusil por la ventanilla, no sé qué, yo bajo. Y yo les dije, oiga, les quiero prevenir porque yo veía que ellos querían registrar el coche. Dije, la Guardia Civil no la previene, no la advierte ni Dios. Digo, bueno. Dije, abre el maletero. Y pensé aquí. Yo abrí el maletero y el maletero todavía tenía una lucecita, pese a la sangre y a todo lo que había allí dentro. Oye, ¿quieres creer que la Guardia Civil, no digo que se me desmaye, pero fue una cosa tremenda? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Yo les conté rápidamente, sobre todo, el nombre de Rodríguez de la Fuente. El nombre de Rodríguez de la Fuente abría todas las puertas. Sí, eso sí. Al final acabamos riendo a carcajadas con los guardias civiles. Y tú continuaste un momento de cierta tensión. Continuaste con la cabeza del caballo. Es una etapa esta donde yo empiezo a entrar. Entonces, en el año 68, como ya he comentado antes, yo descubro que hay este centro de investigación en el Pirineo y me voy a vivir allí. Desde los finales de los 50, también lo he contado, yo soy escritor, un escritor en ciernes, y durante todo este periodo de tiempo no escribo. Para mí la naturaleza y la literatura son antagónicas, es para mí totalmente naturaleza versus literatura, quizá porque yo veo la naturaleza desde un punto de vista no bucólico, sino casi aristotélico, casi filatélico. Filatélico, sí. De clasificación. De clasificación. Esto es un poquito en la historia de estos comienzos. Claro, ¿cómo no va a ser un escritor heterodoxo, Ferrer Lerín? Terrible. Estamos hablando ahora mismo de animales, de aves carroñeras y hablamos de poesía. ¿Cómo va a ser su poesía? No digo que sea una carroña, no, digo que es impresionante digamos, la influencia que pueda suponer este panorama donde ves unas aves de 2,70 metros de envergadura comiéndose una cabeza de un caballo o de animales muertos. Y luego el autor escribe poesía. Esto es fantástico. Esto no es una poesía de un pietista romántico alemán. No, es otra cosa. Y esto no es extraño que la poesía de Ferrer Lerín haya sido calificada de heterodoxa, incluso rara, yo diría. Pero diría no, dicen. Para mí es lo más claro es que se trata de una poesía de observación de la naturaleza y reflexión. Bien, y una pasión por la literatura, por las palabras. Por las palabras. Indudablemente, el léxico es algo fundamental, la toponimia. La toponimia. Y de hecho, el bestiario, el que has citado antes, que es un libro muy bien editado también, hay dos libros muy bien editados. Edad de insecto, que me gustaría incidir en este, y el bestiario. El bestiario es el premio nacional a la edición, o sea, al continente, no al contenido.
es fruto, como también has comentado, de mi tesis doctoral que no tuvo un buen final, no se terminó por una serie de circunstancias extraliterarias y que luego, pues, la editorial Galaxia Gutenberg en aquel momento también estaba ligado a otros grupos extranjeros, pues quiso publicarlo y ahí está el bestiario. Pero vamos, el otro libro yo quisiera que contaras un poco más de Edad del Insecto. Edad del Insecto es un libro publicado, lo estoy repasando aquí, que no me acuerdo, 2016. Sí, espera, yo creo que lo tengo por aquí. Espera, permíteme que lo voy a coger. No, pero voy No, no hablando lo un tengo. Sí, poquito. sí, no lo tengo, no. Es un libro que recoge textos que cuando le edité mis primeros 3 libros, esta primera etapa mía, los editores consideraron que quizá eran excesivamente delirantes y no los quisieron incluir. Mm. Yo no sé cómo fue la cosa exactamente, pero tú y yo hablamos de todo esto y tú, que no lo has dicho antes, en esta magnífica editorial SD Ediciones de María Luisa Samarán, tú dirigías o diriges una colección. Sí, yo dirijo una colección que se llama El Mundo Roto. Cuenta esto, Sí, esto me interesa. sí. Es dentro de la editorial SD Ediciones, una colección es El Mundo Roto, que María Luisa Samarán me pidió que la dirigiera y íbamos con la idea de incluir libros o de publicar libros que fueran texto y dibujos, texto e imágenes, y si pudiera ser, dibujos hechos por el propio autor. Entonces, la edición es muy, digamos, muy cuidadosa. María Luisa Samarán es diseñadora y lo hace francamente bien. Entonces salen pocos libros en esta colección, pero muy cuidados. Y en Edad del Insecto, pues es esto. Yo te pedí que incluyeras, publicáramos estos poemas, estos escritos, y te pedí unos dibujos. Tú me pasaste unos dibujos, algunos hechos a bolígrafo, a lápiz, eran interesantes porque además iban muy acorde con aquella poesía. Y entre esto y el diseño que hizo María Luisa, quedó un libro francamente redondo. Bueno, rectangular, pero redondo en el sentido equilibrante, ¿no? De la cosa. O sea, tipográficamente, el libro es magnífico. De todas maneras, yo también me animo a participar en este proyecto del Mundo Roto, porque tú publicas antes un libro, que a mí el libro me gusta mucho, tuyo. Sí, ahí Con publiqué. Ilustraciones de... Sí, con ilustraciones de Benedito. Un libro también, quizá unos textos seguramente heterodoxos, que eran como una especie de cuentos más o menos surrealistas a partir de aquellos dibujos. Pues sí, se publicó este libro de Sasimbomba se llama, con estos dibujos de Benedito, luego salió el tuyo, y vamos, que es una colección que hemos ido haciendo poco a poco, pero siempre uniendo imagen y texto. Creo que va saliendo bien, despacito y bien. Sí. Otra cosa que quería decir, en la relación que has dado de mis libros, ese libro Fámulo, que es de 2009, que es mi vuelta realmente a la poesía. Sí, sí. Yo estoy, ya digo, 33 años sin escribir. Cuando yo entro en contacto con Frédéric Amat quiere rodar un mediometraje, un largometraje sobre mi vida, esa vida aventurera que muchas veces se cuenta que yo he tenido. Pero él se da cuenta en aquel momento que esto ya está hecho. Hay casi podríamos decir, una película de 1:15, que aquella cadena de televisión que no sé si existe todavía, barcelonesa, que se llamaba BTV, que estaba ligada en aquel momento al ayuntamiento. Sí, existe todavía. Hicieron realmente un excelente mediometraje o largometraje. Cuando él ve que esto ya está, me pide a mí que yo escriba un guión. Yo escribo un guión cinematográfico, y este guión cinematográfico, que luego no puede llegar a buen puerto por una serie de circunstancias, se convierte luego en una novela que es Níquel. Escribo Níquel y estoy un tiempo más o menos en la prosa, luego viene el bestiario, luego viene Papur, pero hasta 2009 no vuelvo a escribir poesía.
y no vuelvo a escribir poesía, o no sale un libro de poesía hasta 2009, y sale a raíz de la muerte de mi madre. En el momento que muere mi madre, todo el hecho de su agonía, de su fallecimiento, eso que has dicho tú antes, todo lo que envuelve la muerte, el preámbulo, los prolegómenos, el enterramiento, los hospitales, el mundo sanitario, no digo que me deprima, pero casi me espolea a escribir algo relacionado con todo ese suceso terrible que es la muerte de mi madre. Eso yo lo escribo en 2004-2005 y luego en 2009 sale Fámulo. Fámulo es un título también lóbrego, es un título muy duro, Sí. está ligado a mi infancia. Yo me eduqué en Barcelona en los jesuitas de Sarriá, llamado, el colegio se llama San Ignacio. Sí. Y en clase, era un colegio muy elitista, entonces exactamente no lo sé. En clase teníamos a unos compañeros, condiscípulos, que eran los fámulos. Los fámulos procedían de familias, de gente de condición social pobre, pero que se les permitía cursar los estudios en un centro, ya digo, de carácter elitista, pero con la condición de que hicieran casi como de criados del resto Sí, de sí, sus compañeros. sí, Una sí, es cosa que muy dura, muy dura. Incluso en aquel momento que yo era un niño, pues nosotros ya nos dábamos cuenta de lo duro que era todo esto. Y he de decir, por otra parte, que eran excelentes estudiantes. ya. El concepto este para Fámulo lo fui arrastrando tiempo y tiempo y no lo sabía ubicar nunca en un texto. Entonces, Ya. cuando en un momento de escribir este libro, pues le puse este título. Este es un título, un Sí. libro que luego le dieron el Premio Nacional de la Crítica. El carácter musical. En la literatura de Ferrer Lerín encontramos una condición un carácter musical, una condición rítmica. Quizás, digo, por el interés que tiene Paco por las aves, es la identificación auditiva con el canto de las aves, y ahí hay ejemplos en músicos, por ejemplo Wagner, por ejemplo Hindemith, Mozart, Oliver Messiaen, que también tiene una obra donde recoge las vocalizaciones de 77 aves. Entonces, quizás este interés por escuchar la melodía o el ritmo de las aves, esto también queda impregnado en la poesía de Ferrer Lerín. El ritmo es, me parece que lo decía Platón, que es un orden en el movimiento, un interés por mantener un orden, digamos un equilibrio. Y yo, vamos, en la poesía y en toda la literatura de Ferrer Lerín lo que veo es un equilibrio. Las frases, los versos están equilibrados, nunca se caen. Y a mí esto me interesa mucho. Yo como arquitecto aprecio sobre todo el equilibrio, porque cuando no hay equilibrio la casa se cae. Pues yo supongo que con la poesía, bueno, vamos, estoy convencido que si en cualquier texto literario se pierde el equilibrio, se cae. No produce el estruendo que produce cuando se cae un edificio, una estructura mal calculada o desequilibrada, pero sigue, se cae, el texto se cae. Bien, pues no sé, aparte de esto, quizás también podemos decir que en su literatura hay una descripción casi directa de los sueños. Aquello que sueña, me refiero al sueño, el sueño físico, al sueño de estar dormido. Aquello que sueña, lo escribe, va y lo escribe. En el sueño, cuando uno está acostumbrado a escribir y lo que sueña, también hace un ejercicio de memoria, porque el sueño es una cosa que normalmente la memoria del sueño la perdemos enseguida, pero si uno se esfuerza un poquitín, pues recupera. Y yo creo que este es el caso de Ferrer Lerín. Además, en el sueño, muchas veces lo que hacemos es incluso hasta resolver problemas. Yo recuerdo, y perdona, yo recuerdo en mi caso particular haber resuelto algunos problemas de geometría descriptiva estando soñando. Es así, digo bien esto, no lo de geometría, digo lo del Bueno, sueño. aquí son muchas cosas todas muy interesantes. Yo, tú resuelves problemas, yo también los resuelvo, y sobre todo hablo varias lenguas con gran fluidez en sueños. En sueños, claro, y además te Entonces, entiendes.
Sí, claro, claro, esto es fundamental. En cuanto al carácter musical de mi escritura, quisiera precisar algo. Vamos a ver, yo me cuento que yo tuve durante la infancia un ruido en la cabeza que aparecía en el momento de acostarme. Esto duró muchísimo tiempo. Era un ruido que luego se transformó en una especie de letanía. Bueno, una letanía que luego fue sacrílega. Esto es otra historia. Pero esto yo creo que imprimió una cadencia, o sea, aquello con ritmo y melodía y estas cosas. Y esto, de algún modo, tiene que ver con el modo de escribir que yo tengo desde la infancia hasta la actualidad. El reconocimiento del canto de las aves, la memorización de su canto, es algo que ha venido obligado por mi oficio de ornitólogo. Las aves de bosque, las avecillas de bosque, que normalmente son pequeñas, es muy difícil verlas, y para identificarlas a través de su visión, con unos prismáticos o no, la cosa sería casi imposible. Entonces uno tiene que conocer sus cantos y a través del conocimiento de sus cantos poder identificarlas. La otra cosa que has nombrado es el sueño. Bueno, en los años, yo tengo 78 años, a lo largo de la noche me despierto a lo mejor 4 o 5 veces. Todo el mundo sabe que del sueño lo que se recuerda es la última parte soñada, Sí, lo más sí. reciente. Claro, si yo tengo 5 sueños durante la noche cortados porque me tengo que levantar, pues esta última parte se multiplica por 5 si solamente fuera un sueño. Lo que hago rápidamente, el último sueño, yo tengo el ordenador siempre en marcha, me siento, intento reproducir en el ordenador, en el Word, pues lo que he soñado. Intento incluso conseguir la atmósfera del sueño. Esto yo lo veo muy positivo. Entonces, entre los libros que has citado, uno de ellos, Mansa Chatarra, Sí. Mansa Chatarra es un libro que está editado por un profesor de la Universidad de Valencia, José Luis Falcó. Este es un libro que recoge todos mis relatos, más o menos cortos, más o menos breves, que tienen un carácter onírico. Sí, sí, esto es así, pero también lo que has dicho de las lenguas, del hablar distintas lenguas en el sueño, y en mi caso he dicho resolver problemas de geometría, bueno, son problemas espaciales, ¿no? Que estas cosas se resuelven bien en los sueños, diría yo, igual que las lenguas, cuando hablas en distintas lenguas y te entiendes. Otra cosa a destacar de Paco, de Francisco Ferrer Lerín, es el interés o el arte casual. El arte casual, que hemos dicho que ya hablaríamos de esto, que también proviene, en cierta manera, de la observación de la naturaleza. Ferrer Lerín se desplaza por unas carreteras donde hay unos campos de cultivo, y entonces de la visión de estos campos, muchas veces bien geometrizados, o del acumulamiento de productos agrícolas, pues esto puede producir en algunas ocasiones una cierta sensación estética, una emoción estética que la producen estos objetos que han sido depositados allí o han sido hechos por la mano del hombre, pero sin ninguna voluntad de arte. La Kunstwollen, que habían definido aquellos teóricos alemanes, la Kunstwollen ha desaparecido. Ahí es una acción humana que produce una emoción estética. A partir de estas visiones, Ferrer Lerín pues acuña, recopila estas imágenes y acuña un término que es arte casual. El manifiesto publica en 1984 publica el manifiesto del arte casual, y a partir de entonces pues ha ido recopilando muchas imágenes de estas, que sean no solo en entornos rurales o agrícolas, sino también en la ciudad, en cualquier otra parte donde haya una acción humana hecha sin voluntad de arte, pero que puede producir una emoción estética. Es así, Paco. El arte casual va por ahí. ¿Sí? Exactamente, lo has definido a la perfección. En el arte casual, que ya digo, como tú has dicho, en 1984, yo lo que hago únicamente es sistematizar algo que ya estaba un poquito, casi diríamos, en la condición humana, que es el fijarse, no todos los individuos, pero muchos individuos que tienen quizá ya cierto background, que tienen cierto conocimiento, cierto interés por el arte en general y por el arte contemporáneo en particular, en determinadas
casi escenarios o instalaciones que ocurren, que se encuentra uno en el campo, en zonas periurbanas, periféricas e incluso urbanas. El paradigma de todo esto son las balas de paja diseminadas de modo más o menos geométrico en un campo. Cuando el tractor pues, cosecha y recoge, se van colocando. Yo he visto que mucha gente conduciendo, incluso por un camino de montaña o por una zona rural, la gente, no digo que pare, pero la gente se gira y mira porque les llama la atención. Produce muchas veces la simetría también. La simetría es algo sobre lo que yo he trabajado un poco y voy a citar también una cosa. Perdona, has dicho la simetría. Simetría, la simetría. Porque Sí. realmente estas balas de paja, por ejemplo, que están de un modo geométrico distribuidas en un campo, están de un modo geométrico, y esto quizá nos llama más la atención y nos atrae más, porque el tractor las va soltando cada periodo de tiempo. Cuando se ha cargado suficientemente la bala, las suelta. Y esto geométricamente pues también te produce cierto placer. En la entrada de la cocina de mi casa hay un pasillo antes, a mano izquierda, hay una especie de ganchitos, como una especie de colgador que tiene tres ganchos. Y allí se ponen o se ponían, porque hace tiempo que yo no paso por allí, los trapos de la cocina o unos trapos de cocina. Son 3 los ganchos. Sí. Si hay 3 trapos de cocina colgados, no ocurre nada. Pasas y todo va bien. Si solamente hay 2 trapos de cocina y están en los extremos, todo es perfecto. Si solamente hay un trapo y está en el gancho del centro, magnífico. Bien, bien. Si solo hay uno y está en un extremo, o hay 2 y no están en los extremos, a mí al menos me produce una sensación desagradable, porque no es simétrico. Entonces lo que hago, yo paro, detengo y los coloco como tienen que estar. Mira, sobre esto yo quiero contar una anécdota sobre la simetría. Una anécdota, estaba yo en los bosques de Lena, cerca de Viena, y allí, sí, en aquellos bosques que parecen un jardín más que un bosque, allí hay una iglesia, Heiligenkreuz, me parece que se llama así, una iglesita pequeña. Yo me la miraba y la fachada es más o menos simétrica, pero no es simétrica la composición de fachada, no es simétrica. Y me producía esta sensación que tú dices que te producen los trapos de cocina mal colocados o colocados no simétricamente. Y entonces estaba sentado y hablaba con Manuela y hablaba con la gente que tenía allí y decía esto, y se acercó un monje de aquella iglesia que hablaba perfectamente español. Yo creo que sí, él era, creo que debía ser alemán, pero hablaba perfectamente. Y se metió ahí, un hombre muy amable. Y yo le dije que me producía aquella sensación de disimetría, me producía un malestar. Y me dijo, esto es, nosotros los franciscanos no construimos, no nos interesa construir simétricamente, porque la simetría es una condición divina y nosotros a esto no podemos aspirar. De manera que procuramos, estamos cerca de la simetría, pero no conseguimos, nunca llegaremos a hacer unas simetrías perfectas. Esto es lo que me contó aquel hombre, me pareció bastante interesante, sobre todo cuando me hablaba esto de la condición divina, de la simetría. A lo mejor es cuando tú estás mirando estos trapos, estás buscando una condición divina ahí. Esto tengo mis dudas. Yo también. Al lado de Jaca todavía están los restos de la muralla de Jaca, y al lado hay un convento de monjas benedictinas, sí. Es un edificio románico interesante. No, pues pero esto sí, los benedictinos seguro que buscan la... Pero hay una parte nueva relativamente, yo creo que será de principios del 19, que han utilizado material de otros edificios. Hay una puerta muy bonita con un arco. Pero encima de este arco de piedra, encima hay unos ventanales. Y son 3 ventanales, pero no están centrados tampoco. O sea, hay 2 que están ocupando el centro y uno que ha quedado, o sea, como desplazado. Pues quieres creer, yo evito pasar por ahí. Tengo que dar una vuelta para ir al centro de la población y estoy un poco en la periferia de Jaca, porque aquello es que me daña. Bueno, pues esto quizás es una exageración, pero estos son elementos que participan de lo que es, no sé, la gestación del arte casual.
una serie de elementos que no están intencionados, porque hay cosas que, por ejemplo, estas mismas balas de paja, cuando los agricultores las recogen, las amontonan y encima las coronan con neumáticos para que el viento... Esto es impresionante, es una instalación perfecta. Si las ponen con plástico transparente, no te digo lo... Claro, allí no hay una intencionalidad artística, sino que es una intencionalidad funcional exclusivamente. Pero claro, el observador cuando descubre esto, en su retina se produce este hecho artístico. Yo ya sé que tú quizá no compartes del todo esta idea de la creación artística en la retina del observador, pero así es como yo veo... No, ya. Yo, a ver, mi visión del arte es clásica. Yo creo, como los clásicos, que el arte o la belleza, digamos, se encuentra en la obra en sí. Es la obra que ya contiene la condición artística, la belleza. En cambio, luego está la visión romántica que dice, que opinan los teóricos, que el arte está en la mirada del espectador, no en la cosa en sí, sino en la mirada. A ver, yo, que ya te digo, me apunto más a la condición, o sea, a la idea clásica, pienso que, vamos, en la estatuaria griega o en la obra de Piero della Francesca, lo mire quien lo mire y sea quien sea, ahí dentro de aquella estatua, en aquella pintura, allí está ya la belleza. Lo que pasa es que todos somos un poco de todo. Y naturalmente, cuando ves ciertas obras que te producen una sensación estética, tampoco vas a pensar en aquel momento si la belleza está allí dentro o no está allí dentro. No lo sé. A mí me lo pregunto muchas veces, sobre todo cuando escucho la música de Schubert, que es romántica y me emociona, y pienso yo que soy un clásico, ¿cómo es que me emociono con estas cosas tan terribles y tan románticas? Imposible. Y es esto. Claro, en el arte casual pasa esto, que no hay una voluntad estética, pero la estética está allí. La estética está allí, pero también está en la mirada del espectador. Indudablemente. Lo que pasa es que el arte casual se relaciona íntimamente con el arte contemporáneo. Sí. El arte casual no se relaciona en absoluto con un cuadro romántico o una estatua griega. No. Eso es arte contemporáneo. El arte contemporáneo, la belleza del arte no está muchas veces en la misma obra, sino en la mirada del observador. Sí. Son analogías, normalmente, o sea, con el arte contemporáneo, con el arte casual, se establecen unas analogías muy principalmente, con obras de arte contemporáneo. Claro, miras ciertas geometrizaciones de un campo, el sembrado así o el sembrado asá, y entonces te recuerda a lo mejor un cuadro de Mondrian, por ejemplo, ¿no? O una vez me parece que te lo comentaba, y no sé si Perucho también lo dice, que descubrieron o sea, tenían que mirar un cadáver, o no sé qué tenían que hacer, reconocimiento de un cadáver, y levantaron la tapa del ataúd y vieron que en el interior de la tapa del ataúd habían unos rasguños, como si aquel hombre había sido enterrado vivo. Y entonces, desesperado, pues con sus uñas estaba arañando la tapa del ataúd. Aquello era un tapies. Allí lo que había en la tapa del ataúd, un tapies. Claro, un tapies, vamos, fúnebre, ¿no? Perdona que pero esta historia es de un antepasado mío. Un antepasado mío, sí, cuando en la sepultura había transcurrido no sé cuánto tiempo, ya sabes que la aprovechan para meter otro. Sí. Rompieron el ataúd que llevaban y encontraron que las uñas de este antepasado mío estaban clavados en la tapa. Sí. Es una cosa que ocurre bastante a menudo. Ya, por eso que, claro,
ver los campos y recordar o, digamos, pensar en estas analogías con Mondrian, ver los arañazos del ataúd y pensar en Tapies. Siempre o casi siempre en el arte casual recurrimos, vamos, establecemos estas analogías con el arte contemporáneo. El arte casual, yo ahí en este libro del arte casual escribí sobre los límites del arte, hasta qué punto o dónde está el arte. El arte casual está en los límites, ahí donde el arte o sea, se dispersa, ¿no? Es arte, seguramente es arte Sí, casual. Es pero arte hay casual. una cuestión. Vamos a ver, yo cuando en 1984 acuño este término arte casual, con esto no quiero decir que yo considere que el arte casual es arte por antonomasia. Lo que pasa No, es que no, es es una que cuestión sí. nominalista y había que darle un nombre. Y entonces No, yo no, le doy el nombre de arte casual. me interesa mucho esto que dices y me interesa mucho y me interesa decir también que tampoco me va a importar si es o deja de ser arte, porque ahora ya no sabemos qué cosa es o deja de ser. Esto Porque es fundamental. Esto pasa incluso en la literatura, que muchas veces te preguntan, bueno, pero ¿esto es poesía o es prosa lo que usted escribe? Es que esto, los límites de los géneros en la literatura también es que se solapan unos a otros. Además, ¿qué más da que una cosa que tú escribes como Sacha sí, Baron? ¿Esto que es poesía? ¿Eso es prosa? ¿Qué más da? esto es la cuestión del ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal que tiene un pico de pato. Parece que, bueno, tiene leche, pero no maman, Y pone lamen. Sí, entonces no tiene plumas, tiene pelos, o sea, y es inclasificable, no sabemos dónde meterlo. Nos está poniendo muchos problemas este animal. El ornitorrinco nos está poniendo muchos problemas, pero el problema lo tenemos nosotros. El ornitorrinco le importa un pito dónde lo metamos. Si lo clasificamos como mamífero o como ave o como pato o como no sé qué, al ornitorrinco esto le da lo mismo. Por lo tanto, esto lo que dices, que en los géneros literarios, la poesía, ¿qué importa? ¿Dónde la metes? Vamos, tanto es así que yo creo incluso que la poesía no es arte. A lo mejor es un poco bestia esto que digo, pero no es arte porque yo creo que es una cosa anterior al arte. Es un Sí, sustrato que puede, digamos, puede nutrir otras formas artísticas. Yo que sé, enseguida hablamos de la poética de una pintura o de la poética de una obra escultórica o de una arquitectura. La poética. Es igual. Y en el arte casual lo mismo, es igual, sea considerado arte o no sea considerado arte. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es igual. El caso es que nos produce esta sensación o esta emoción estética agradable muchas veces, que también es un decir, porque a veces, ¿qué pasa con el feísmo y el kitsch? Que sí. no nos producen sensaciones estéticas agradables, sino feas, pero también son sensaciones estéticas. No lo sé, hay mucho que hablar de esto. Hay muchas cosas. Mira, sobre el fismo te voy a contar una historia. Durante estos años en los que no me dediqué a escribir, tuve varias empresas y una de ellas era una consultora de carácter ambiental y ganamos un concurso para la ordenación turística de una zona de España, del Moncayo. La montaña del Moncayo. Entonces había que poner en valor una serie de elementos que se encontraban ahí. Pero era muy difícil porque los pueblos del Moncayo estaban muy deteriorados en muchos aspectos, muy degradados era la palabra. Y había mucha uralita por los tejados, muchas botellas de plástico. Entonces yo intenté recoger todo aquello y darle el carácter de que el visitante de la zona pudiera estar interesado en el feísmo que tú has dicho, que pudiera disfrutar con el feísmo que emanaba de estos pueblos. De luego fue esto una cosa inútil, porque claro, ¿a quién le vas a contar una persona que se acerque a una oficina de turismo? Quiero visitar tal zona. ¿Y qué hay allí? Dice, es terrible, tú le podías contar. Está en un muralita de botellas de plástico rosa. Pero bueno, Sí, tendría que ser algún, bueno, no iba a decir un chalado, pero alguien que le interesara el feísmo. sí. Una cosa también que quisiera decir, que es la relación que hay, en mi caso, entre el arte casual y mi escritura. ¿Qué hace el arte casual? El arte casual utiliza elementos, cosas que no han sido colocadas allí con ánimo artístico y que no son materiales sustancialmente artísticos. ¿Qué pasa en mi poesía? En mi poesía utilizo materiales provenientes de otros oficios y otros empleos que he tenido en mi vida que no tienen absolutamente nada que ver con la poesía. Este libro Fámulo, que hemos citado antes, Sí, este libro es fruto
de un manual de una persona que escribe un volumen de cerca de 600 páginas sobre el habla de un pueblo de la provincia de Salamanca. Este hombre, de origen salmantino, pero viviendo en Madrid, en vacaciones visita su pueblo y va recogiendo elementos del habla, del léxico de este pueblo de la provincia de Salamanca. Entonces publica un libro y me lo envía, sabedor de mi interés por el léxico. Siempre que yo leo un libro, tengo al lado un folio en blanco y voy tomando nota. Cuando termino la lectura de este libro, o parte de la lectura de este libro, me encuentro en un folio que ha surgido de un poema. Este es un poema también casual, absolutamente, porque son una serie de palabras que te han producido que han esta emoción. Lo que pasa es que ahí hay una manipulación, porque muchas veces para darle al poema un sentido, esa música, esa cadencia, pues tergiverso un poco, cambio el orden, añado algún poco. O sea, que en el caso de mi poesía, de mi escritura, estaría más cerca de Duchamp, que encuentra el lunario, encuentra otro, pero lo traslada, lo pone cabeza abajo, lo hace una historia. En el arte casual no hay manipulación ninguna. El arte casual se deja todo tal como está. Lo que pasa que necesitas un soporte para poderlo mostrar a los amigos. La fotografía. La fotografía. ¿Qué pasa? Entonces que mucha gente se confunde y cuando ve la fotografía cree que la fotografía es el arte casual. El arte casual no es la fotografía. La fotografía es el mero soporte. Sí, sí. Yo creo que hemos hablado de poesía, hemos hablado de tu obra, de las aves y de arte casual. Todo esto está muy abierto. Tú continuarás con tu buena poesía adelante. Seguramente los alimoches y los buitres continuarán volando, inspirando todo lo que nos tiene que inspirar. Y continuaremos observando entre todos esas cosas que son obras de arte casual que ya nos irán inspirando o ya nos irán emocionando. De paso, también miraremos algunas simetrías, a ver qué pasa. No sé, creo que tenemos que ir terminando con esta charla. Estaríamos mucho tiempo más, hablaríamos de estas cosas y hablaríamos de qué pasa con el arte degradado, todas estas cosas, o la provocación, etc. No sé, no nos queda más tiempo. Creo que tenemos que dejarlo aquí y agradecer a todos los que nos veáis, pues agradecer vuestra presencia virtual. Y a ti, Paco, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, quisiera decir una cosa, simplemente que tras muchos esfuerzos he logrado, creo, una definición satisfactoria de la poesía. Esto por mi parte, en este momento me resulta muy pretencioso lo que estoy diciendo, pero me gusta mucho. Lo voy a leer. Es una línea. La poesía es la alteración del orden. Mi poesía, al menos, lo que hace es alterar el orden. Equilibrado. Sí. Equilibrado. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra audiencia y por vuestra presencia. Y gracias, Paco. Gracias a ti y a todos. La FEC. Adiós.